Vamos a poner el tema sobre la mesa. A ver, hemos hablado acerca de los bloqueos que se viven en distintas regiones del país, las afectaciones que se generan, el qué hay detrás, que es sumamente importante. Decíamos hace un momento, la industria del bloqueo es sumamente amplia, puede llegar a involucrar intereses económicos, intereses políticos, intereses sociales. El asunto es que dentro de todo esto, cuando las manifestaciones no son genuinas, llega a afectar a todas aquellas personas que realmente se están manifestando de forma legítima, que tienen una causa detrás que necesita, que requiere que sea visibilizada. ¿Es un derecho? ¿Es una debilidad del Estado? ¿En qué dilema se encuentran en ese momento las autoridades frente a la situación del país que impera con todos estos bloqueos en distintas regiones? Ese es el tema que hoy ponemos sobre la mesa y saludo con mucho gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández. Señores, el espacio es todo suyo. Gracias, Magda. Yo creo que lo has dicho muy bien. ¿Qué dilema, no? ¿Demanda social legítima o intereses particulares? ¿Sí? Hemos recorrido a lo largo de esta mañana aquí en Mega Noticias los diferentes escenarios, Víctor, que hemos visto y que va desde toma de vías de tren, como sucedió en Michoacán con la coordinadora durante meses y no pasó nada, ¿sí? Vimos también el bloqueo por parte o la toma de casetas de peaje en diferentes entidades del país por diferentes grupos que no identificamos claramente qué pedían, sino simplemente era parte de su demanda. La otra también toma de casetas o obstrucción de carreteras o lo que es avenidas importantes en diferentes ciudades de grupos de personas que reclaman, por ejemplo, agua aquí en Jalisco, o el caso más mencionado que hemos ya hecho referencia a los padres de niños enfermos de cáncer en su bloqueo al aeropuerto de la Ciudad de México en demanda de medicamentos oncológicos, como que cada uno tiene su razón y su justificación en este tema. Y el dilema me parece que está bien marcado. Primero, identificar cuáles son estos asuntos que pueden ser de grupos de interés a personas y grupos de personas que quieren visibilizar una problemática que no se resuelve, por un lado. Y por otro, lógicamente también, la posibilidad de cuál debe ser el actuar de la autoridad en estos casos. Vaya, es cierto, la palabra correcta es esa, el dilema, ¿no? El dilema que enfrentan las autoridades para poder encontrar ese punto medio entre lo que es, por ejemplo, el derecho a la manifestación, que es un derecho consagrado en la Constitución, y lo que es, por otro lado, también el derecho al libre tránsito, que es otro derecho consagrado. ¿Cómo encontrar ese punto medio? Bueno, para empezar, necesitas autoridad moral. Si no tienes esa autoridad moral, no puedes actuar de ninguna manera. Y para la otra, necesitas también herramientas finas, porque también eso es parte de la problemática. ¿Por qué un gobernador o por qué un alcalde o por qué el gobierno federal no pueden mandar una fuerza activa a deshacer una manifestación y a permitir el libre tránsito? Porque temen que ésta no pueda comportarse como debe de ser, con el protocolo correcto, en el que no se lesione más allá de lo correcto, digamos, de hacer a un lado al ciudadano, o apartarlo o inhibirlo para que continúe el libre tránsito. No porque con frecuencia vemos cómo se les escapa de las manos la situación. No falta el policía alocado, el jefe de policía que no supo manejarla, el arma que se disparó o incluso el provocador que causó la muerte de una persona de esa misma manifestación para poder echarle la culpa a la autoridad. Volvemos al punto, la autoridad moral y la autoridad de eficiencia que pueda tener esta, pues valga la redundancia, a la autoridad. Mira, el ejemplo de Michoacán, Raúl, para terminar mi comentario, se me hace interesante lo que comentaba Luis Alberto Sané hace un momento. No se hacía ningún movimiento a pesar de las pérdidas millonarias porque estaba un gobernador, primero un gobernador débil e inepto que no podía controlar ese tipo de manifestaciones, Silvano Aureoles. Pero el gobierno federal no actuaba porque prefería dejarle el paquete a Silvano Aureoles. Hasta que no entró este señor Alfredo Ramírez Bedoya, que ya fue un gobernador amigo, entonces las cosas cambiaron. Cómo el interés político va por encima del interés económico y del interés de la sociedad. Me vale un comino que se pierda lo que se pierda, que se vayan los millones, que la gente quede sin trabajo, que no llegue la tuerca o la herramienta que se necesita en esa cadena de distribución, mientras mi interés político se satisfaga. En este caso, pegarle a un gobernador que iba de salida,
para esperar que llegara el otro y solucionar el problema. Fíjate cómo es la mezquindad política, Raúl, y es bastante criticable. Primer comentario. Tienes toda la razón, mezquindad política, como bien lo ha señalado. Pero a ver, vámonos al lado contrario. Estás hablando de los maestros de la coordinadora que durante el mes tomaron las vías del tren, hubo pérdidas millonarias. Que ya vuelven, ya anunciaron que el año que entra van a estar con todo. A ver, pues es que ellos van por el dinero, ¿sí? Y de alguna forma, pues es la forma como presionan al gobierno federal para que sigan logrando sus propios intereses, plazas para ellos, para su grupo, en fin. Pero déjame ir al otro lado. Diego, el tema de los maestros de la coordinadora en Michoacán me parece que es un tema claro y que desde luego obedece a intereses políticos. Pero a ver, el otro lado, Víctor, el tema de los padres de familia, de niños con enfermos de cáncer, que demandan medicamentos, ¿sí? ¿Cómo ver ese movimiento? ¿Sí? A diferencia, pareciera ser, ¿sí?, que tiene pues es una manifestación legítima, ¿sí?, de angustia de los padres de familia ante ver cómo sus hijos se deteriora su enfermedad y no hay medicamentos, ¿sí? Y entonces ahí hay interés político. Realmente, como dijo el secretario, el subsecretario de Salud, sí, está orquestado desde la derecha para perjudicar al actual gobierno. O sea, cómo ver cuando hay, desde luego, diferentes visiones, las visiones empáticas de una parte de la sociedad y, claro, los afectados que no pudieron llegar al aeropuerto a tomar sus vuelos y que se vieron sumamente afectados, ¿sí? ¿Cuál es exactamente esa visión contraria a lo que estás platicando de las vías del tren en Michoacán? Fíjate qué interesante la observación que haces, y es cierto, es importante ubicar a esos movimientos, cuáles son los legítimamente genuinos en ese sentido, valga la redundancia otra vez, perdón, socialmente legítimos, que con intereses legítimos, que hablan de la ineptitud de la autoridad. Cuando tú no encuentras eficiencia por parte de la autoridad, entiendo que hay todo el derecho a manifestarte porque es tu derecho a que te den, en este caso, un servicio relacionado con la salud. ¿Qué es lo que buscas por un lado? Bueno, llamar la atención. Claro. ¿Qué es lo que buscas al llamar la atención? Buscas también el apoyo de la sociedad, que la sociedad te reitere su respaldo para poder presionar y hacer que esa autoridad inepta, corrupta o torpe o lo que tú quieras responda correctamente. El asunto está cuando pasan trayéndote en lo que es ya tus derechos. Porque ahora lo que está ocurriendo es que cada vez hay una sociedad más atenta con los medios que existen y con toda la comunicación, que ven estos actos y los reprueban. Piensa en todas esas personas que también perdieron su vuelo, perdieron su negocio, llegaron tarde a su evento, no pudieron concretar su proyecto porque otro grupo legítimo, en este caso un grupo de padres de familia pidiendo medicinas para sus hijos, tuvieron la necesidad de tener que tomar esa acción. Delicado el tema, claro que sí, pero pasa por la ineptitud de la autoridad, que esa autoridad se debería de ir, En el momento en el que empecemos a correr a esas autoridades que no resuelven un problema social legítimo, que así lo entendamos como sociedad, se van a empezar a solucionar las cosas. Pero mientras estén las salidas y las justificaciones y argumentando que los padres de familia están plagados de derechos políticos o de intereses políticos, no vamos a encontrar la salida, Raúl. Sí, que eso es lo que de alguna forma todo se utiliza políticamente para desacreditar o no algún tipo de movilización, ¿sí? Seguramente el presidente López Obrador, cuando en aquellos años de lucha, sí, cuando bloqueaba los pozos petroleros en Tabasco, seguramente él pues estaba viendo sus propios intereses políticos del momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque era lo conveniente para él, a pesar de que en aquel entonces se hablaba de daños importantes a la industria petrolera por los bloqueos que realizaba López Obrador en su momento. Es decir, él mismo ha ejercido cuando se sentía perdido en la jornada electoral y que tomó las calles de Reforma en la Ciudad de México, afectando a todos los capitalinos en su movimiento. Él justificaba ese movimiento. Entonces tú mencionaste algo importante. ¿Hay autoridad moral para poder actuar en contra de estos movimientos? ¿Hay autoridad moral para poder identificar entre un movimiento que tiene intereses políticos y los genuinos intereses de demanda a una autoridad incapaz o corrupta que no puede darle el servicio? Y me voy a otros casos que también los vemos en casi todas las ciudades. Bloqueos de avenidas importantes por parte de un grupo de colonos que no tiene agua en su colonia, que ya pasó una semana y no se resuelve porque la autoridad
es incapaz, es corrupta o es ineficiente. Y esto desde luego también provoca otros males a las personas. Vaya dilema que tiene la autoridad, Víctor. Resabios del pasado también, mi querido Raúl, y aquí hay que decirlo tal cual, ¿no? Lo que ocurre es que hemos tenido gobiernos que en épocas anteriores han utilizado la fuerza legítima, pero esta ha salido mal, por una u otra razón. Y los políticos se han dado cuenta de que la fuerza legítima, que luego se debe de imponer, pues no, más vale no utilizarla porque quién sabe cómo me vaya. Prefiero que haya pérdidas económicas, prefiero que haya un empresario que quiebre, prefiero que haya una empresa que cierre, prefiero que haya un empleo que se pierda, a yo tener que pagar el costo que implica de dar la orden de que entre la fuerza pública para meter orden donde debe de ser. Los resabios del 68, las manifestaciones que hemos tenido que han sido reprimidas y que han costado vidas por la ineptitud del jefe de policía o por el policía inepto que no estuvo bien capacitado y utilizó un arma de fuego cuando tenía que utilizar un arma de goma, en fin, veto a saber, son tantas las causas que por eso dices, no me meto, prefiero que haya pérdidas económicas y que las paguen otros a que pague yo el costo político. Nefasto claro. El asunto, ¿eh? Claro, y déjame terminar con el tema. Si hubiera y se respetara el Estado de Derecho, si Exacto. Realmente se aplicara la ley, que se castigue al que le viole la ley, que se premie a quien de alguna forma acata la responsabilidad. Si hablo desde los reglamentos de policía y buen gobierno de cada ciudad, hablamos también de los reglamentos de tránsito, si cada quien hiciera lo que le corresponda, pero lamentablemente estamos en una mezcla de intereses políticos, de intereses de partidos, de gobernantes ineficientes, de una sociedad que está demandando también mayor eficiencia por parte de la autoridad. Entonces, estamos en una situación compleja, por eso me parece que el Estado de Derecho hoy es fundamental, reducir los niveles de impunidad, que se castigue a quien la hace, alguien la hace, que la pague. Y eso es lo que de alguna forma ayudaría a que estemos en un estado en el que se respete la legalidad. Parece que no lo estamos, Víctor. Raúl, para terminar mi comentario, me gustó mucho un concepto que manejó uno de nuestros investigadores hace un momento, de nuestros entrevistados, que habla sobre ese concepto que se acuña en Estados Unidos, que es una libertad ordenada. Derecho a manifestarte, claro, lo tienes, pero también derecho y obligación de respetar el derecho de los demás, encontrar ese punto medio, y es ahí donde la autoridad debería de jugar, no lo hace desafortunadamente. Raúl, te saludo. Hay quien me ha propuesto en el pasado, ¿no? Los famosos manifestódromos, ¿te acuerdas? Para manifestarse, no? Las plazas claro. Públicas para manifestarse. Sin embargo, sí, claro. con pocos resultados al respecto. Pero bueno, ya veremos.